Primero que todo, agradecerle al Colegio de Abogados, a la Comisión de Derecho Administrativo y a la Comisión de Contratación Administrativa la invitación. La verdad es que siempre es un placer venir a conversar de contratación administrativa, sobre todo cuando uno comparte la mesa con tan distinguidos profesionales en la materia. Y bueno, por supuesto, agradecerles también a ustedes la participación en esta tarde lluviosa, bastante complicado de venir también aquí al colegio y pues está cuantiosa la audiencia. Tal vez cuando uno habla de contratación administrativa, evidentemente salta a la vista que lo que se gasta, uno piensa lo que se gasta en contratación, lo que se invierte, lo que invierte el Estado, y vean que no es poquito. En realidad estamos hablando de entre un 13 y un 15% del PIB, lo que se invierte en contratación pública, y esta inversión no es casualidad. Esta inversión tiene que ver precisamente con la atención de necesidades públicas. Cuando pensamos en salud, pensamos en infraestructura para ser más competitivos o para obtener más desarrollo, hablamos de contratación pública. Cuando hablamos de salud también, o cuando hablamos de educación, precisamente hablamos de contratación pública. Y es que la contratación pública no es algo ahí etéreo que tiene que ver con procedimientos, impugnaciones, sino que la contratación pública tiene que ver con un puente para una comunidad que está incomunicada, tiene que ver con la construcción de un hospital, que a raíz de que el anterior se cayó o se falseó a raíz de un terremoto, o tiene que ver con una carretera que tiene probablemente más de 20 o 30 años de estar esperando el país. Estoy hablando de la General Cañas, no del puente. Entonces, un poco ahí, desde el punto de vista de la contratación pública, cuando uno empieza a hablar de estos temas, por supuesto que el impacto o la forma en que la discrecionalidad se manifiesta, pues adquiere relevancia. Y esto es importante porque si ustedes lo ven, esa lógica integral empieza a tomar forma cuando hablamos de los procedimientos para la selección de la oferta más idónea. Un poco aquí, la selección de la oferta más idónea, ¿qué es? ¿En qué momento? ¿En qué momento precisamente es que hablamos de esa oferta más idónea y para quién? Desde la óptica de la administración, un procedimiento a hoy no será el mismo que hace 2 años o no será el mismo en un futuro a 2 años también o a 3 años, porque precisamente la necesidad cambia, la necesidad se va adaptando, va evolucionando. Probablemente hoy en día hablamos de criterios técnicos más rigurosos, pero también los acompañamos de criterios sustentables. Hace 5 o 10 años hablar de criterios sostenibles o criterios sustentables, como ustedes quieran decirle, no era algo tan común en la contratación pública, precisamente porque los objetos en la contratación pública van evolucionando y entonces esa discrecionalidad empieza a tomar forma también en la definición de cómo se atienden las necesidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo muy concreto, el vehículo que compró una administración hace 2 o 5 años, probablemente tenía una serie de requerimientos desde el punto de vista de la tecnología del consumo, desde el punto de vista de la huella de carbono, desde el punto de vista de lo que era el rendimiento del combustible, muy distintos a los que hoy en día podríamos pensar cuando empezamos a pensar en criterios ambientales o en carbono neutral. Entonces, vean ustedes que ese ejercicio de discrecionalidad empieza a manifestarse en la atención específica, yo voy a aterrizar más concreto en lo que es la selección de la oferta más idónea. Por supuesto que en esto de la discrecionalidad también hay límites, y ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hablado en extenso. Yo solamente quisiera recordar lo del bloque de legalidad, los principios constitucionales que son desde la interdicción de la arbitrariedad, la igualdad, la buena fe, pero quiero hacer especial énfasis en aquellos votos que se definieron, en aquellos principios que se definieron en el voto 998, libre concurrencia, transparencia, igualdad y un poco publicidad, en la lógica de que esos principios, también constitucionales, van a permear como límites infranqueables en la lógica de la contratación y en el ejercicio de la discrecionalidad en materia de contratación administrativa.
Por supuesto, también las reglas unívocas de la ciencia y la técnica empiezan a jugar un papel importantísimo. En eso, quienes me han antecedido también ya han explicado. Yo no me voy a poner a detallar precisamente esa parte, para eso hay toneladas de papel que se ha escrito sobre estos temas. Me interesa ver los temas prácticos. ¿Y cómo se aterriza esa selección de la oferta más idónea? ¿Cómo se va precisamente conjugando lo que es la selección o el ejercicio discrecional de parte de la administración? Lo decía don Alan ahora muy claramente, en cláusulas muy puntuales, las cláusulas de admisibilidad y las cláusulas de evaluación. Las cláusulas de admisibilidad, aquellas que no admiten poder de disposición, y las cláusulas de evaluación, aquellas que obviamente tienen algún poder de disposición, pierdo el puntaje, pero no me excluyen en el concurso. Y esto es importante porque esas cláusulas van a incorporar una serie de aspectos financieros, técnicos, probablemente muchos de ellos asociados al objeto, aunque también hoy en día la parte de evaluación incorpora aspectos financieros, factores jurídicos y criterios hoy en día sostenibles a partir sobre todo de la emisión de lineamientos más claros para la incorporación de estos criterios en los carteles. Y entonces pensemos en lo que es propiamente la aplicación de criterios técnicos como pueden ser las normas vigentes, normas ISO o normas INTE o normas técnicas específicas de construcción para un proyecto de infraestructura. Entonces, pero pensemos también que esa selección, ese ejercicio discrecional para la conjugación o la configuración del objeto contractual tiene que ver también con lo que es la aplicación de otros factores. Y vean ustedes qué interesante el ejercicio que se puede hacer en la lógica de los criterios sostenibles. La contratación pública estratégica hoy en día incorpora también temas como la innovación, como no solamente el ambiente, que ya ustedes lo conocen un poco más porque se ha venido regulando, los temas de pymes. Nosotros estamos en una lectura incipiente en tema de pymes, pero hay algo desde el punto de vista de desempate, y cláusulas sociales, que en eso nos falta bastante, pero por ejemplo incorporan discusiones de género en la contratación pública. Y entonces esos factores que yo luego voy incorporando en el sistema de evaluación y les voy asignando puntaje, se convierten o hacen una química interesante de la lógica de la discrecionalidad. ¿Por qué seleccioné un 5% o un 20% de repente en un criterio ambiental o un criterio social? Pensemos en el tema de discapacidad, por ejemplo. Aquí también empieza a jugar un ejercicio o una lectura de discrecionalidad técnica interesante. Las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, uno diría. Realmente hay ahí un ejercicio discrecional cuando yo defino en una cláusula cartelaria un aspecto técnico. Bueno, uno pensaría a primera vista que yo no escojo si el resultado que me va a dar la aplicación de una norma técnica, por ejemplo, se aplico, qué sé yo, a la norma europea o una norma de ANSI norteamericana o eventualmente una norma ISO. Ahí el resultado probablemente es técnico y solo hay uno, el que va a dar desde el punto de vista de la aplicación de la norma. Lo que sí puede ser interesante y donde puede haber una lectura de mayor discusión es en la selección de la metodología propiamente. ¿Por qué? Porque entonces yo escogí, a la hora, por ejemplo, de ponderar un medicamento, ¿por qué escogí la norma ANSI eventualmente, la norma europea, para ponderar un procedimiento para un medicamento y no la hizo? O de repente, ¿por qué ponderé entonces también esa norma europea? Y entonces, de repente, es que esa norma para la administración va a regular o va a verificar aspectos que tal vez la norma europea, siendo equivalente, no los verificaba. Algún detalle, algún tema de bioequivalencia, de repente, piensen ustedes, y entonces la administración, de frente a 2 o 3 normas que técnicamente parecieran equivalentes, podría ser un ejercicio interesante de decir, mire, me decanto por esta otra norma, la norma norteamericana y no la norma europea. Y entonces ahí empieza el ejercicio de discrecionalidad, me parece a mí, es una lectura metodológica. Por supuesto que el resultado de la aplicación de la norma técnica, no veo yo en principio un ejercicio de discrecionalidad en su definición. Aquí un ejemplo interesante que es bastante más anterior, es el de la discusión de cómo se deben hacer las carreteras en este país, si en asfalto o en concreto.
Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? Es que son equivalentes, y entonces ustedes pueden empezar a visualizar un ejercicio de una administración responsable que empieza a dibujar unas variables financieras, unas variables de vida útil, unas variables de costo inmediato, otras en el tiempo, el mantenimiento que eso requiere, y entonces ustedes le van sumando la formulita, la administración eventualmente va haciendo su fórmula muy seria y muy responsable, pero pueden haber hasta dos resultados. Uno, que efectivamente puede ser que una de las dos soluciones, entiendo que hoy en día no es así, pero que una de las dos soluciones sea más cara. Hoy en día entiendo que son bastante más competitivas, pero podría ser que una sea más cara. Y vean que entonces, frente a esas dos posibilidades, no es que una es mejor o que otra es peor, es que simple y sencillamente podría ser que tome una decisión desde el punto de vista técnico de cuál tiene mayor vida útil, o de repente cuál, de frente a mis costos, de frente a mi presupuesto, cuál podría ser menos costosa. Y entonces en esto podría también resultar que esa fórmula y ese ejercicio técnico que hace la administración, también el resultado sea que ambas son equivalentes y que entonces el concurso permitirá para esa carretera tanto unas ofertas en concreto como en asfalto. Y eso es interesante porque estos son precisamente los temas que se discuten en la contratación administrativa. Trato de ponerles ejemplos prácticos porque de repente discutirlo en abstracto puede ser bastante más complejo. Y me gusta además porque precisamente eso es lo que vemos cuando se ejerce el control. Uno podría decir, desde la lógica de la contratación administrativa, tal vez que hay muchos, ya ahora lo decía don Francisco, hay varios actos que uno podría decir en donde se ejerce la discrecionalidad, donde se ve esa lectura discrecional de parte de la administración, pero a mí me interesa hoy conversarte de dos en concreto, del cartel, de los procedimientos y el acto final de los concursos o los procedimientos también. Sin embargo, también podríamos hablar en extenso de la modificación contractual, por ejemplo, y cuál es el control que hace la Contraloría o cómo es el control que hace la Contraloría en la autorización para superar los límites que están en el artículo 208 del reglamento, por ejemplo. Y esto en el ejercicio de la modificación es bastante interesante porque si ustedes lo ven, la modificación contractual hoy en día de un 50% del monto del contrato original es bastante más limitada en otras latitudes. Por ejemplo, en el caso español se puede modificar hasta un 10% y tiene recurso además, pensando precisamente en garantías de libre concurrencia, en la publicidad, pero sobre todo en que podría obedecer a un nuevo contrato. Entonces, estos esquemas, algunas figuras como el tema de la modificación pueden ser interesantes. Otro que podría verse definitivamente es el contrato, y ahí podríamos conversar si es que hay realmente un ejercicio de discrecionalidad en la lectura que hace la Contraloría en el refrendo de los contratos. Un poco más aburrida, si se quiere, una figura que en mi opinión y un poco en la lectura que también ha hecho oficialmente la Contraloría, va un poco más de salida en la lógica de tratar de modificar, no así necesariamente en la lectura de la sala, que pues, en una consulta de un proyecto de ley pues, le levantó bastante el perfil, estamos esperando el voto. Les decía que para no apartarme y ajustarme al tiempo, que me voy a concentrar tal vez, sin prejuicio de que podamos aprovechar las preguntas, en el cartel y en el acto final. Y entonces el recurso de objeción viene a ser, como lo decía ya don Alan Nicolason, la garantía de frente al cartel. Y es una garantía de libre concurrencia, una garantía de transparencia y eficiencia. Libre concurrencia porque evidentemente puede ser que me estén sacando del concurso injustificadamente. De transparencia, desde luego, porque tengo que explicar, la administración tiene la obligación de explicar por qué está planteando una determinada cláusula en el cartel, y eficiencia, porque además resulta que, volvamos al punto inicial, los procedimientos de contratación están diseñados, en teoría al menos, para seleccionar la oferta más idónea. Y esto es importante porque entonces resulta que es válida las limitaciones justificadas a la participación. Esto es posible en la lógica de contratación administrativa, y esto desde la óptica del control que se ejerce mediante el recurso de objeción significa que la Contraloría debe verificar a la hora de interponer el recurso, un recurso, partamos de que el recurso está bien fundamentado y
Y lo que verifica precisamente la Contraloría es que exista una motivación de frente a esa limitación injustificada. Ven ustedes, hace algún tiempo en un recurso de objeción ante una municipalidad se pretendía comprar camiones recolectores. Y entonces la empresa que venía a objetar decía, mire, es que están pidiendo que sean camiones con trompa y mis camiones son europeos. Por favor, mire, no tiene ningún sentido, yo cumplo con los parámetros del motor, con los frenos del motor, con todas las características que se están pidiendo. Y entonces un poco a la administración, cuando nos respondía, la administración lo que decía es, mire, yo entiendo que esos camiones que está pidiendo el recurrente son europeos, pero estamos en América y entonces los camiones tienen que ser con trompa. Desde luego ahí, más allá de lo cómico que puede ser el ejemplo, desde luego que ya ahí no hay discrecionalidad, ya ahí eso es otra cosa, que eso es arbitrariedad. Pero probablemente lo irrelevante aquí y el ejercicio que se hace en el recurso de objeción es precisamente verificar que exista una motivación de frente a ese ejercicio, de frente a esa posibilidad, de muchas posibilidades que puede haber tenido la administración, la que eligió, que esté justificada, que haya un ejercicio motivado, digamos, de la cláusula y a su vez también del sistema de evaluación, que ya lo comentaba también don Alan, y aquí me interesa destacar dos temas muy concretos. El factor de evaluación debe ser trascendente, es decir, que agregue valor. Ahora don Francisco ponía un ejemplo muy práctico, me gustó mucho, en el sentido que decía, mire, ¿cómo es que usted le va a agregar puntos en el sistema de evaluación a la incorporación en el respectivo colegio profesional, decía él, como parte de la experiencia? Bueno, porque puede ser que efectivamente no haya ejercido nunca la actividad, entonces el criterio como tal, desde el punto de vista de la experiencia, debe echar mano del ejercicio real de la actividad, no de la incorporación que lo que hace es habilitarme para el ejercicio de una actividad o de la profesión, en el caso nuestro. Y entonces, vean ustedes que esa trascendencia del factor de evaluación es relevante porque precisamente tienen que agregar valor. Yo no puedo repetir aspectos de admisibilidad de 1 a 3 años de experiencia y en el sistema de evaluación de 1 a 3 años de experiencia también está considerado para asignarle puntaje. Esto no agrega valor. Pero además vean también qué interesante, uno de los elementos que también se discuten en vía recurso de objeción es precisamente que los factores de evaluación sean proporcionados y ahí se hace bastante más difuso ese ejercicio de la discrecionalidad. ¿Por qué le doy 10 puntos y no 20? ¿Por qué es posible ponerle 90 puntos a la experiencia y 10 al precio? Digo, más allá de que el reglamento de contratación administrativa sí dispone que el precio tiene que ser el primer factor y los factores adicionales deben ser justificados. Vean ustedes entonces que ese ejercicio de motivación en la lógica de la proporción también empieza a jugar un límite interesante frente al ejercicio discrecional. Está bien, usted le puede poner 30 a la experiencia y 30 al plazo de entrega, 30 de repente al precio y los otros 10 puntos puede aplicarlos a criterios sostenibles. Pero ¿por qué no otros? O porque si eventualmente están fijados en forma desproporcionada, es susceptible a eso también de analizarse vía recurso de objeción. Y entonces es ahí donde nosotros creemos, o donde la vía de recurso de objeción, la Contraloría también ha empezado a entrar y precisamente a analizar o a discutir cuál es la justificación para esa asignación. Y entonces vean muy interesante un caso de hace unos meses en donde en un procedimiento de contratación grande precisamente se planteaba, cuantioso, se planteaba estos criterios sostenibles, en concreto cláusulas sociales para acciones afirmativas para personas con discapacidad. Y entonces el objetante venía a reclamar que la estructura de la fórmula que se había establecido en el sistema de evaluación para obtener el puntaje total, para poder ganar o en su aspiración de ganar el concurso, implicaba que prácticamente entre un 40 o un 50% de la planilla que tenía que destinar a la ejecución de un contrato de limpieza, en ese caso, era con personas con discapacidad. Y digo, aquí yo no discuto la acción afirmativa es válida desde el punto de vista de una cláusula social. Lo que puede ser un poco desproporcionado, incluso
hasta, si se quiere, opuesto a la satisfacción oportuna a la necesidad y a la satisfacción debida a la necesidad, es la forma en que la administración defiende o estableció el requisito desde el punto de vista de lo que impactaba el contrato mismo. Es decir, si efectivamente las circunstancias permitían o no que tantas personas con discapacidad pudieran realmente ejecutar bien el contrato. Y en esto entonces es interesante porque probablemente ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué hace la Contraloría? ¿Le dice que lo quite, le dice que ponga otra cosa o le dice que simple y sencillamente pondere otros factores, por ejemplo en este caso de las compras sostenibles? Y esto es importante porque la Contraloría, como les decía, me parece a mí que lo que hace es un ejercicio de revisión de motivación, es decir, que tenga una justificación que puede ser técnica o de otra naturaleza, pero que exista una justificación de frente a qué, lo que hablábamos al principio, de frente a las necesidades que pretende atender la administración, un poco lo que decía también don Alan, de que la administración es quien mejor satisface o mejor entiende la forma de satisfacer sus necesidades. Entonces la Contraloría lo que le ordena a la administración no es eliminar o ponderar otra cosa, sino motivar o eventualmente modificar si es que la motivación, gracias, si es que esa motivación no fue reflejada en las respuestas y en el trámite del recurso de objeción. Aquí, muy interesante también, el otro ejercicio desde el punto de vista del acto final, uno se plantea en el caso del recurso de apelación si realmente el acto final es un acto reglado. Y uno diría, sí, a primera vista sí, un poco lo que decía algunos de los expositores que me antecedió. Mire, claro, es que el cartel está establecido con toda claridad cuál es el resultado final. Si yo aplico las cláusulas, rápidamente sabré cuál oferta es elegible y cuál oferta no, y una vez que aplico el sistema de evaluación, por supuesto también sabré quién obtuvo la mayor o menor calificación y quién va a ganar entonces el concurso. Pero eso pareciera que no es tan cierto, y aquí hay un ejercicio interesante desde el punto de vista de lo que es la discrecionalidad, y voy a poner dos ejemplos muy concretos para ajustarme al tiempo. Lo que es el análisis de razonabilidad del precio, por ejemplo, que es un elemento técnico, y ahí muchas veces, más allá de que la fórmula esté o no esté definida con antelación en el cartel, la administración hace un ejercicio técnico. Pensemos no en las patologías de cuando no justifican, sino en el ejercicio técnico bien hecho de parte de la administración de razonabilidad del precio. Y entonces también la administración empieza, una vez que aplica las fórmulas, también empieza a pedir otros elementos en la aplicación de la figura de la subsanación, empieza a pedir otros elementos que va valorando y ponderando para efectos de determinar y de concluir que de repente el precio sí era razonable, y entonces pide estudios de mercado, pide algunas facturas, piden algunos otros elementos que no necesariamente estaban en la fórmula. Y entonces vean ustedes que ahí lo que es la figura de la subsanación viene a ser un ejercicio, si se quiere, discrecional también, y es que desde la norma, porque al final de cuentas, si ustedes ven el reglamento, los incumplimientos sustantivos o los incumplimientos esenciales son los que dan mérito para excluir una oferta, de manera que aquellos que no sean esenciales o los que sean intrascendentes o donde no haya ventaja indebida, siguiendo un poco los términos del artículo 26, en esos casos resulta que hay posibilidad de subsanar, y entonces aquí el principio de igualdad, por ejemplo, ¿en dónde queda con la figura de la subsanación? Bueno, es que hay otro principio por aquí también que es el de principio de eficiencia, y entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la lectura objetiva que hace la administración cuando aplica esos criterios de subsanación? Creo que ahí, precisamente en el corazón mismo del procedimiento, esa subsanación es un ejercicio discrecional. ¿Qué elementos voy a pedir subsanar? ¿Cuándo realmente es trascendente? ¿Cuándo no lo es? De igual forma también cuando se declara desierto un concurso, es muy interesante ponderar qué es de interés público y qué no lo es. Aquí entonces, muy concreto, para ajustarme también al tiempo y ahora podemos conversar en las preguntas, la Contraloría también anula un acto final cuando no hay un ejercicio motivado de esa aplicación de las reglas, cuando se aparta, perdón, de la aplicación de las reglas definidas en el cartel. Y claro, la Contraloría aquí no dicta un acto nuevo, la Contraloría devuelve el procedimiento, devuelve el expediente para que la administración vuelva a valorar conforme las reglas que se dictan en la resolución, conforme las reglas del concurso, el dictado del acto final. De manera que entonces el control de la discrecionalidad, si se quiere, es un control en la selección, claro, efectivamente de las reglas, pero a partir de que exista un acto motivado de que sustente, por ejemplo, el escenario, la subsanación, la Contraloría entonces no dice ni cómo hacer,
ni cómo, ni qué hacer. Contraloría en esencia no decide ese acto final, que es una vieja discusión que existe todavía, si la Contraloría coadministra o no coadministra, parece que ya está superada, pero sí es interesante aquí, y ustedes me lo van a preguntar probablemente después, bueno, pero es que la Contraloría sí entra a analizar aspectos técnicos, y la Contraloría sí concluye que técnicamente una oferta es elegible, por ejemplo, cuando se conoce una apelación, y entonces, de alguna manera sí decide. Bueno, un poco en la lógica, yo creo que tal vez aquí hay que entender, cuando no hay un ejercicio motivado y la administración se aparta en el dictado, es más sencillo. Cuando hay un ejercicio técnico de parte de la administración, cuando hay prueba técnica de parte de quien impugna, prueba técnica también de parte de quien defiende su acto de adjudicación, la Contraloría tiene que echar mano, ya sea de instancias técnicas a lo interno o externo, digamos, acuérdense de esta obligación de colaboración que tienen las instituciones, como es el caso cuando se pide prueba a la NAME, al OCR, al Tecnológico, al INA, y entonces la Contraloría, a partir de criterios técnicos, define cómo deberían de ser precisamente esas reglas, cómo deberían aplicarse estas reglas unívocas de alguna u otra manera, o estas reglas técnicas, en el caso en concreto, y por eso es que también se concluye este ejercicio de inelegibilidad, dirán ustedes, en algunos casos de adjudicatarios o apelantes, pero en esencia podría decir que la Contraloría se restringe, no a decirle a la administración cómo aplicar, no cómo adjudicar, no le dice, mire, adjudique, como este es inelegible, adjudícale este otro, ni tampoco le dice, mire, como aquí no quedan otras opciones, declare infructuoso. Podría ser que la administración pueda reconsiderar y hacer un nuevo ejercicio de valoración de frente a los incumplimientos. También ahí hay un escenario interesante, volviendo al tema de la subsanación, o bien en el escenario que pueda dibujarse, también podría ser que se declare desierto el concurso. Entonces vean que la Contraloría no le dice adjudique, declare desierto, declare infructuoso, sino que al final de cuentas también devuelve a la administración. Y en esencia, pues estas reflexiones muy prácticas, no tanto teóricas, eran las que quería compartir el día de hoy desde la lógica del control que hace también la Contraloría. Muchas gracias.